Comienza el debate en la Corte Suprema sobre Obamacare. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente en los próximos días, las próximas semanas, tengamos una decisión que puede afectar a millones de personas que se han beneficiado de este plan de salud. Por otra parte, vamos a estar analizando en el día de hoy América Latina. Uno de los temas candentes es el escándalo de Petrobras, que involucra a más de 50 dirigentes del partido de gobierno y que puede terminar afectando a la presidenta Rousseff. Mientras tanto, la depresión en el comunismo latinoamericano se hace latente. ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿En Bolivia? Y entre los temas que vamos a abordar en el día de hoy es quien critique a Maduro tiene sus días contados. Está en el estudio con nosotros el ex senador venezolano Pablo Medina, director del Bloque de Unidad Nacional. Con él vamos a estar hablando de este tema de Venezuela, por supuesto. Y por último vamos a abordar, es indispensable en el día de hoy hacerlo, lo que ha pasado después del discurso de Netanyahu en el día de ayer. ¿Cuánto más seguro estamos hoy? Y sobre todo, ¿hacia dónde van las relaciones de Israel con Estados Unidos? Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy tenemos un programa bien interesante para ustedes. En solamente unos minutos vamos a estar analizando el tema de Israel, de Estados Unidos, con dos expertos en la materia, dos grandes amigos. Va a estar el profesor Daniel Álvarez y va a estar Juan Dirsi también con nosotros. No se lo pierda. El debate promete ser no solamente candente, sino informado por ambas partes. También nos va a acompañar el doctor Carlos Sánchez Berzaín, es director del Inter-American Institute for Democracy. Vamos a estar hablando de toda América Latina, los retos de nuestra América, cara a esto que se llamó hasta hace muy poquito socialismo del siglo XXI. Digo, se llamó hasta hace muy poquito porque sin lugar a dudas está en caída libre en todas partes de nuestra América. ¿Cuál es la proyección del doctor Sánchez Berzaín? Vamos a conocer aquí en Prohibido Callarse, pero permíteme ahora presentar al ex senador venezolano Pablo Medina, director del Bloque de Unidad Nacional. Qué bueno tenerlo en el programa, un verdadero honor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, muy preocupado por la situación de Venezuela. Todos lo estamos, sí. Todos lo estamos y más que justificadamente, senador. Pero la pregunta que uno se hace es cómo se sale de este lío. Los cubanos estamos buscando cómo salir del nuestro hace casi ya 55 años, por lo tanto no podemos dar consejo acerca de cómo salir de un lío ajeno si del nuestro no hemos podido salir todavía. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, yo viendo las experiencias de muchos países, de muchos pueblos que han vivido situaciones similares, uno tiene que distinguir entre lo que es una dictadura de derecha, esas dictaduras militares que se agotaron a través del tiempo y hubo presiones internacionales y presiones nacionales y finalmente se encontraron salidas electorales. Pinochet. En el caso de salidas de derecha, y Brasil. Pero en el caso más conocido para todos aquí es Pinochet. Pinochet, el prototipo. El prototipo. Pero las dictaduras tipo estalinistas no salen con votos. Hasta ahora. No, los países de la Unión Soviética, lo que fue la Rusia de Stalin, lo que fue el telón de hierro, todos estos países, fue el producto de una gran movilización de los pueblos que duró mucho tiempo, donde incluso un gran personaje en la historia que yo conocí, y la cual me siento muy orgulloso de haberlo conocido, el Papa Juan Pablo II, jugó un rol muy importante en los cambios en algunos de esos países. Bueno, y la única forma de salir de este tipo de dictadura estalinista, de partido único, de control de prensa, de control de sindicatos, de control de la economía, de persecución, de crímenes, todo esto que estamos viendo en Venezuela, solo se sale por la vía de la calle. Por supuesto. Pero ustedes lo han ensayado. Lo hemos ensayado. No se puede decir de que el pueblo venezolano se ha quedado en la casa. Lo hemos hay ensayado. Muertos, hay mártires, hay de todo. Yo tengo una alta valoración por el Usted pueblo mismo venezolano. lo quieren enjuiciar. Sí, cómo no. Yo tengo una alta valoración por el pueblo venezolano. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Venezuela? Que la lucha ya en Venezuela no es contra un gobierno. La lucha en Venezuela es contra una invasión. En Venezuela hay un conflicto internacional no declarado, porque el gobierno de Cuba
controla. Ha invadido Venezuela. Está invadido, Venezuela es un país invadido. Está ocupado. Por el gobierno de Cuba, que tiene 170.000 cubanos y controla registros, notarías, las Fuerzas Armadas, la seguridad y PDVSA. Tenemos invasión de China, del gobierno chino planificada, con presencia en los 335 municipios rusos, iraníes. Y Nicolás Maduro, que es un agente del gobierno de Cuba, se quitó, cuando llegó el presidente de China, se despojó de la banda presidencial y se la colocó. Y pero ¿cómo el pueblo venezolano? Posteriormente le entregó el mapa geológico. Un mes después llegó Raúl Castro, igualmente se quitó, se despojó la banda presidencial y se la colocó a Raúl Castro. Oye, eso es público, notorio y comunicacional, que él es, como se llama en la antigüedad, un lacayo de estas potencias. Nuestra pelea, ¿por qué esto ha sido tan difícil para nosotros? Porque hemos estado solos, peleando contra una invasión. Nosotros perdimos la República de Venezuela. El gobierno chino controla buena parte de la faja petrolífera, parte de las minas de hierro, controla el río Orinoco. El Esequibo nuestro de Venezuela. Entonces, perdone, senador, entonces el plan de salida, por lo menos el plan para sacar a Maduro, tiene que ser diferente, porque lo que usted está planteando es un escenario completamente diferente a las tradicionales dictaduras de izquierda. Por eso es que venimos a la OEA y fuimos al Congreso, y estoy esperando la oportunidad. ¿Al Congreso de Estados Unidos? Con Estados Unidos, y me reuní con la presidenta del Partido Demócrata y en la OEA, y quiero ir a las Naciones Unidas aprovechando este tiempo antes de regresar a mi país. En la OEA le exigimos a la OEA que se cumpla la Carta Democrática. La Carta Democrática exige que los gobiernos tienen que ser, por su desempeño y por su origen, legales, de origen legal. Resulta que por su desempeño este gobierno está raspado en todo, por la violación de derechos humanos. ¿Piensan ir ustedes a Panamá también a exigir eso? Bueno, y por el origen legal, algo muy interesante que estamos planteando, que es lo que tú insinúas, y que yo capto en la idea, es que nosotros estamos pidiendo, y se lo pedimos a la presidenta del Partido Demócrata, le digo, mire, exíganle ustedes el gobierno de Estados Unidos, o cualquier otro gobierno, socio de América Latina, para que la OEA le exija al gobierno de Cuba el acta de defunción de Hugo Chávez, porque jurídicamente Chávez no está muerto, porque no se conoce autopsia, no hay acta de defunción, no se conoce dónde está el cadáver. Es mentira que esté en el cuartel de la montaña. Mañana se cumplen 2 años, ¿no? Mañana se cumplen 2 años. 2 años. No hay acta de defunción. Ni se sabe ni siquiera el día que se murió. No, él murió el 30 de diciembre. Yo escribí un libro que se llama El Gran Engaño. Lo puede encontrar en Amazon. Lo puede bajar, El Gran Engaño, y lo escribí hace 1 año. Y recientemente, quien fue jefe del anillo... ¿Y por qué se anunció tan tarde la muerte? ¿Por qué se esperó tanto? Porque necesitaban consolidar, darle tiempo a Nicolás Maduro desde diciembre al 5 de marzo para consolidarse. Porque él no tiene historia política en el país. Muere en Cuba. Murió el 30 de diciembre en Cuba. Así lo digo yo en el libro. Y quien fue el jefe del anillo de seguridad de Hugo Chávez, también se fue a España y después a Washington. Y dijo lo mismo, que murió el 30 de diciembre en Cuba. ¿Esto qué cambiaría? Si esto se logra concretar de una manera inequívoca de que sucedió así, de que Chávez murió un 30 de diciembre, que se le oculta al pueblo venezolano la verdad, que el que maneja el cadáver es el gobierno cubano, ¿qué aporta esto? ¿Qué aporta esto? Que demuestra que como jurídicamente tú requieres la partida de nacimiento para que una persona está fallecida, entonces lo de Nicolás Maduro es un gobierno ilegal, todas sus decisiones son ilegales y los gobiernos tendrían que romper relaciones con él, porque es un presidente ilegal. No solamente por eso, sino porque además él no es venezolano, él es colombiano. Y lo dijo muy claramente el expresidente Pastrana, le dijo, presidente, entre paisanos no podemos tratarnos así. Dijo paisano, porque él es colombiano, su madre es colombiana y él es colombiano. Lo que pasa es que hubo un complot internacional desde Cuba, que primero lo colocó como guardaespaldas de Chávez, posteriormente fue ascendiendo, muere en forma muy extraña Chávez en Cuba, y con el gobierno de Brasil y gobierno de Cuba... ¿Chávez asesinado? Bueno, es una muerte extraña, yo no puedo afirmarlo. Pero es una muerte extraña. Senador, una de las cosas que uno se pregunta, y perdone que regrese al mismo tema,
La comunidad internacional creo yo que está empezando a despertar y quiero recalcar algo porque me parece que es importante. En muchas ocasiones escucho lo mismo que hay compatriotas que dicen en Cuba no se hace nada, en Venezuela no se hace nada. Si en Venezuela sí se está haciendo. Mucho. Y el liderazgo político que en muchas ocasiones es muy criticado aquí en Miami se está exponiendo como usted se está exponiendo ahora cuando regrese a la cárcel, a cualquier cantidad de cosas. No quiero enumerarla, pero hay muchos líderes políticos venezolanos que están ahí día a día enfrentando el reto de esta dictadura, tratando de movilizar a un pueblo que tiene miedo también, pero que sale también. ¿Cuál es el camino? Mire, el camino es una combinación de muchos factores. Esto unidad, es fundamental. Unidad. Pero sí, pero unidad. Siempre ha habido unidad, pero siempre ha habido una unidad para ir por el precipicio, porque es que, ¿qué es lo que tenemos? Unas instituciones que han sido secuestradas. Por ejemplo, no se puede ir a elecciones con el mismo árbitros electorales. Totalmente. Eso es como si el equipo de Colombia le correspondiera en otro mundial jugar con Brasil con el mismo árbitro. El mismo árbitro claro. Bueno, eso mismo. Tenemos unos árbitros electorales que son fraudulentos y la misma oposición los ha denunciado. Entonces, fueron ratificados en 26 de diciembre del año pasado. Entonces, ¿qué le decimos nosotros a la OEA? ¿Qué le decimos a todos los gobiernos? Nosotros también aceptamos unas elecciones parlamentarias. ¿Es un error de la MUD decir que prepararse ahora para las elecciones? Con este mismo árbitro, con este mismo registro electoral, con estas mismas máquinas. Hay que cambiar las condiciones electorales, exacto, como dice la Carta de las Naciones Unidas, como dice la Carta de la OEA, la Carta Democrática. Tiene que haber elecciones libres, tiene que haber condiciones realmente justas, y esas no lo son. La Constitución venezolana es muy clara. Los árbitros tienen que ser independientes, y estos son de partido del PSV. Senador, cuando usted vio allí en Venezuela pues a tres expresidentes latinoamericanos y que han hablado muy claro, Pastrana ha hablado muy claro, Calderón ha hablado muy claro, Piñera ha sido una voz realmente, yo por lo menos la percepción de aquí de Miami es que empieza a haber un nivel de solidaridad serio con Venezuela, porque que el mismo Maduro no puede aceptar que ministro de Relaciones Exteriores de UNASUR visite en Caracas, porque están exigiendo reunirse con la oposición, a mi juicio es un cambio tremendamente positivo. Yo estoy optimista, aún en medio de las dificultades. Por ejemplo, además, entre ellos, el 12 de febrero de este año, están hablando de conspiración y acusando a una serie de personas, entre ellos a mí, a Ledesma, que le hicieron preso, y a otros, de formar parte de una conspiración. Lo cierto es la realidad. Y anoche yo estuve en un programa con Patricia Poleo presentando elementos convincentes, evidencias, de que realmente lo que hubo el 12 de febrero fue un intento de golpe de Estado de Diosdado Cabello, que estuvo en la base militar más importante de Venezuela, contra Nicolás Maduro. Eso ocurrió el 12 de febrero. ¿Por qué no dieron el paso? Porque ese día una lluvia intensa todo el día en La Victoria y en Maracay impidió la movilización. ¿Tú vas a regresar a Venezuela? Yo voy a regresar. Voy a regresar porque yo sé que es un riesgo. Pero mi pueblo también está cogiendo riesgo. Y yo tengo una formación de padre y madre, de valores, de hablar con la verdad, de la unidad, de no temerle, no rendirse y no temerle a los poderosos que violan la dignidad de los pueblos. Tengo una formación de padre y madre. Mi padre murió, pero nos dejó una escuela de actuación en la vida, y mi madre está viva, y le doy gracias a Dios que esté viva y que esté muchos años más. Y han sido una escuela para nosotros. Y toda mi familia tiene estos valores. Yo vuelvo por encima de la represión, por encima de Maduro y Cabello, allá estaré en Venezuela. Y le estoy haciendo una carta al presidente Santos, que se ofreció a mediar, una carta a Human Rights, una carta al Papa y a Pepe Mujica, para que diga que los presos que estamos en Venezuela, los presos que están en Venezuela, y si me hacen preso, yo no voy a ser un preso de Nicolás Maduro. Yo no voy a ser un preso de Diosdado Cabello, yo voy a ser un preso del gobierno de Raúl Castro, voy a ser un preso, si ocurre eso. Y un preso del gobierno de China, de los rusos y los iraníes, que son los que controlan la vida en Venezuela. Senador, muchas gracias. Mientras haya venezolanos como usted, habrá esperanza de que Venezuela algún día pueda ser libre. Muchas gracias. Un honor y un placer tenerlo aquí en el programa. El senador Pablo Medina, ex senador venezolano, director del Bloque de Unidad Nacional. Regresamos. Muchas gracias. Muy amable.
Regresamos aquí a Prohibido Callarse. El tema de Israel nos es cercano a todos los que amamos la democracia, a todos los que entendemos el sufrimiento del pueblo judío, a todos lo que hemos dicho en más de una ocasión, que uno de los países imprescindibles es precisamente Israel. Acogió precisamente en un momento tremendamente difícil para el pueblo de Israel, acogió a millones de ellos y se ha constituido como una de las democracias más vibrantes en el mundo y específicamente en el Medio Oriente. Hoy muchos creen de que hay un peligro existencial para Israel y el debate hay que tenerlo desde todo punto de vista. Y Netanyahu trajo la polémica aquí a los Estados Unidos y nos obliga a todos, yo creo que de una manera positiva, a analizar este tema, a explorarlo en todas sus avenidas. Ninguna debe quedar sin analizar seriamente porque es demasiado lo que se está jugando. Y precisamente por eso es que hemos querido invitar a Juan Dirsi en el día de hoy a nuestro programa. Es presidente del American Jewish Committee, su parte hispana. Es para nosotros siempre un placer darle la bienvenida. Gracias, Juan, por acompañarnos. Gracias a Daniel por estar aquí. Daniel Álvarez, profesor de FAYU. Del Centro de Estudios Islámicos y como todos ustedes saben, teólogo y filósofo, los dos, gracias por acompañarnos. Sin lugar a dudas, el tema está planteado, lo planteó ayer Netanyahu y hay dos vertientes, ¿no? Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que es inaceptable y que valdría ir a la pena a la guerra con Irán para evitar que tenga un arma atómica. Yo creo que todo hombre y mujer de buena voluntad en el mundo está dispuesto a ir a la guerra en contra de Irán. La cuestión es si debemos también explorar otras posibilidades antes de ir a la guerra. 100% de acuerdo. La guerra es el último elemento, la última opción que tiene que analizarse. Y el primer ministro Netanyahu ayer fue muy claro cuando dijo: este acuerdo que se está negociando con Irán no es positivo porque este acuerdo, en vez de evitar que haya un Irán nuclear, este acuerdo lo que haría es garantizar que en el transcurso de 10 años haya un Irán nuclear. ¿Pero cómo? Es lo que se pregunta. Porque él dice muy claramente hay dos grandes falencias en este acuerdo. El primero es que deja las instalaciones nucleares de Irán intactas, con lo cual Irán podría tener la capacidad de seguir enriqueciendo uranio cuando quiera, inmediatamente luego de la finalización del periodo, y estar en condiciones de seguir con su programa nuclear porque no desmantela la tecnología que Irán tiene en este momento. Lo que está diciendo Israel es que se desmantele toda la tecnología nuclear. Lo que está diciendo Israel es, si las muchos consideran que eso es imposible de obtener. Lo que está diciendo Israel es, en este momento, donde el mundo está unificado con presiones económicas que llevaron a Irán a negociar, no negociemos un mal acuerdo que deje las instalaciones intactas. Okay. Daniel. Lo repito, yo creo que Netanyahu no probó de que esto es un mal acuerdo. Todas las cosas que él dijo en este discurso, lo he leído con mucho cuidado, son aseveraciones, son suposiciones, pero ninguna prueba que diga efectivamente esto es un camino certero, seguro. ¿Y los argumentos que está utilizando Juan? No, pero es que ahí no hay argumento. Mira, hubieron dos cosas que dijo él: la infraestructura nuclear. Todos los seis, ¿no?, que están negociando, y Irán lo ha dicho: necesito un tipo de energía nuclear, tengo el derecho de tenerla. La pregunta es, ¿qué tipo de enriquecimiento de uranio tú tienes? Hay un consenso que debe ser el 5%. Y segundo, ¿qué pasa con el enriquecimiento, con los centrífugos? El acuerdo hasta ahora, lo que yo he visto, significa de que esos centrífugos tienen que ser mandados a un tercer país, sea Rusia, sea Turquía, sea quien sea, para entonces ser reprocesado y devuelto a Irán en forma de combustible nuclear que no puede ser entonces reconvertido para entonces hacer una bomba atómica. Todo lo que estoy viendo está diseñado para prevenir que tenga una bomba atómica. El otro aspecto, el otro argumento, entre comillas, que para mí no es argumento, hay tres aspectos, voy a hablar del segundo, que en 10 años cesan las verificaciones. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es una aseveración de Netanyahu. Yo escuché que el presidente lo decía. ¿Qué? El presidente de los Estados Unidos lo decía ayer, yo lo escuché decir eso. Yo no sé de dónde saca Daniel la información, pero es muy interesante porque el gobierno de Estados Unidos no está desmintiendo lo que dijo Netanyahu. Lo que está diciendo es qué alternativa hay, pero no está desmintiendo que lo que dice Netanyahu no es correcto. Y esto creo que lo tenemos que entender y ver muy bien. Nadie está desmintiendo diciendo que lo de Netanyahu no es correcto. Lo que se está discutiendo es qué otra alternativa existe para detener a Irán. Pero Netanyahu lo dijo también. Netanyahu no da ninguna alternativa. Claro que lo dice. ¿Cuál es la alternativa? Cuando él dice las instalaciones quedan intactas, este acuerdo no sirve, ¿cuál es la alternativa a la que las instalaciones queden intactas?
que las instalaciones no queden intactas. En otras palabras, la alternativa Irán no puede enriquecer uranio, ni a 1, ni a 2, ni a 3, ni 4, ni 5%. Déjame terminar. Cuando Netanyahu dice 10 años es poco, porque aparte de 10 años Irán en un año podría establecer la bomba, ¿cuál es la alternativa? Si 10 años es poco, hagamos un acuerdo por 25 años, por 30 años. Una pregunta, alternativa en 10 años Israel, Netanyahu tiene que darle las gracias que el presidente Barack Obama no va a estar en la presidencia. Es que este no es el problema. Por favor, esta no Juan, es la cuestión. Estamos hablando de 10 años, de aquí a 10 Acá años. la cuestión es, tienes un Estado que todos sabemos lo que implica un Irán nuclear y el peligro no solo, y esto es interesantísimo, Roberto, por primera vez el mundo árabe e Israel están de acuerdo en algo. Esto es interesantísimo. No todo el mundo árabe es suní. El mundo árabe... Porque es que el mundo árabe quiere que Israel pelee el árabe. conflicto final con Irán. Porque Irán no es árabe. El mundo árabe e Israel están de acuerdo en que hay que detener... En 1991, veía hoy un video, 1991, ya Netanyahu nos avisaba en un discurso público de la posibilidad de que Irán fuera nuclear y decía hay que detenerlo ahora, 1991. Uno de los grandes promotores de la guerra con Irak en el 2003 fue también Netanyahu, y dijo de que este conflicto iba a garantizar un mayor nivel de seguridad para toda la región. No estoy diciendo de que todo lo que ha sucedido en la región tiene que ver con lo que sucedió en la guerra con Irak, pero todo lo que está sucediendo en la región sí tiene su inicio con esta guerra innecesaria, creo yo, que Estados Unidos lanzó en contra de Irak. ¿Por qué tenemos que creer a una persona que nos ha dicho tantas veces, desde hace 20 años nos está diciendo de que Irán está a punto de conseguir un arma nuclear y no se ha demostrado hasta ahora que sea verdad? 20 años repitiendo lo mismo y hay innumerables pruebas de que lo ha hecho. Tanto es así que la misma Mossad, exdirectores de la Mossad, por primera vez en la historia de Israel, han salido en grupo, más de uno, a decir lo que está diciendo Netanyahu es manipular la realidad. Lo que está diciendo Netanyahu en Israel, exdirectores de la Mossad, están diciendo lo que está diciendo Netanyahu no es verdad. Por varios temas. Primero, porque está demostrado que Irán hoy está mucho más cerca de tener armas nucleares de lo que estaba hace 15 o 20 años atrás, porque nadie en la administración del presidente Obama lo niega, porque ni la comunidad internacional a través de la Organización de Energía Atómica ha dicho que Irán está, o sea, no es un invento de Netanyahu. Obviamente dentro de Israel hay intereses políticos entre ex jefes del Mossad. Hoy leemos los diarios de Israel y tú tienes los periódicos desde la izquierda a la derecha congratulando o hablando catástrofes de Netanyahu, pero es un juego político dentro de Israel. Lo que hay un consenso absoluto en Israel es de la necesidad de detener a un Irán nuclear. ¿Por qué? Y aquí viene un paralelismo histórico. Pero no es lo mismo aquí en Estados Unidos. No todos estamos de acuerdo en Estados Unidos. Por eso, entonces, de que hay que detener un Irán nuclear. Es que el problema aquí es lo que planteó ayer Netanyahu. Y Netanyahu, cuando termina su discurso, lo dice muy claramente y hay un paralelismo que se hace. En el año 39, cuando Europa y Chamberlain ceden ante los nazis y Netanyahu no existía y no había un Estado judío, la consecuencia fue la aniquilación de 6 millones de judíos a través de los nazis. Hoy Netanyahu dijo... Al final de su discurso, existe un Estado judío, yo soy el primer ministro y soy el responsable de ese Estado y no voy a permitir que haya un nuevo holocausto. Mira, el único periódico que podía haber dicho algo positivo del discurso y los argumentos, entre comillas, insisto ponerle las entre comillas, los argumentos de Netanyahu, que no creo que son válidos, bueno, el Jerusalem Post, que es el periódico oficialista, no dijo nada favorable, no dijo nada negativo, pero no dijo nada favorable al discurso. El contrincante principal, Isaac Herzog, dijo, este hombre ya ha gritado tanto, la estridencia de Netanyahu es tan grande que nadie le cree lo que tú estabas diciendo. El mismo presidente dice que hace un año hubo un acuerdo interino que hasta ahora Irán ha cumplido. Mira, estamos claros, Netanyahu ¿se puede creer? ¿Tú crees en Irán? No creo en nadie, yo creo que el proceso de verificación. Yo creo que el proceso de verificación. Yo creo lo que dijo Machiavelli en la política internacional. ¿Tú crees que mantén a tu enemigo cerca y a tu enemigo más cerca? La preocupación de muchos judíos es que no se actúe, que se apueste únicamente a las sanciones y Estados Unidos pierda pues lo que tiene en la mano es de actuar militarmente en contra de Irán. En algún momento, si este acuerdo no se cumple, Estados Unidos estará al lado de Israel para atacar. Pero te queda la menor duda aquí. No solamente Estados Unidos, los árabes estarían al lado de Israel. Hoy está al lado de Israel. Entonces, si la diferencia acá, Roberto, es todos estamos de acuerdo que un Irán nuclear es inaceptable por lo que hizo Irán, por el peligro que implica. La pregunta es cómo lo detienes. Estados Unidos cree
que este acuerdo es un acuerdo favorable. El primer ministro de Israel, basado en información y basado en lo que pasó en el Medio Oriente, basado en lo que pasó en Irak, basado en lo que pasó en Siria, basado en lo que pasó en Egipto, basado en lo que pasó en la mayoría de los países del mundo árabe, donde lamentablemente hubo políticas que no fueron exitosas. Entonces, el primer ministro de Israel dice: yo no puedo poner en riesgo el futuro de mi país. Tengo que asegurarme que este acuerdo, que definitivamente dilo la verdad, dilo la verdad. El problema aquí no es el acuerdo, el problema es que Netanyahu no le cree a Barack Obama. Eso es el problema. Esa es la verdad. No le cree a Barack Obama. Te regresamos porque esto vamos a decir la verdad. Claro que sí. Además, tú le acabas de decir, claro, le acabas de decir Netanyahu, le acabas de decir que Obama básicamente es el Chamberlain. Exactamente. Regresamos. Este no es el problema, Daniel. Este no es el problema. Exactamente. Regresamos. Continuamos, le prometí un programazo, ¿no? Y Daniel Álvarez y Juan Díaz nos los están dando. ¿Tú quieres hacer una aclaración y después tengo una pregunta? En ningún momento creo que el primer ministro Netanyahu dijo que Obama era Chamberlain. Al contrario, cuando él empezó su discurso ayer, reconoció públicamente todo lo que el presidente Obama hizo por los Estados Unidos y dijo públicamente... Por Israel, perdón. Y dijo públicamente: muchas cosas son públicas y otras las sé únicamente yo. Y por eso le vamos a estar eternamente agradecidos. Lo que el primer ministro Netanyahu tiene que hacer es la responsabilidad como la que cualquiera de nosotros esperaría de su presidente o su primer ministro, que ante una amenaza de este tipo explore todas las opciones para evitar que se llegue a la gran tragedia que Pero Estados Unidos no está diciendo... Mira, Nancy Pelosi, hoy leí los comentarios en la prensa israelí. En otras palabras, los israelíes están diciendo, los mismos israelíes: ven acá, si en todos estos años tú dices que este hombre ha sido fiel con nosotros y constante con nosotros, ahora vas a venir a dudar de él en este momento tan crítico. Por favor, Netanyahu, le has dado bofetada. No le digas hipócritamente que es tu amigo y que nos apoye. Vuelvo a algo, Daniel. Tú no lo crees. Tú no lo crees. El único país donde hay prensa independiente y democrática en el Medio Oriente, lo sabes muy bien, es en Israel. A 2 semanas de la elección, a 2 semanas de las elecciones, todos los políticos y todos los medios de prensa van a utilizar lo que hizo ya Netanyahu en favor o en contra de sus intereses políticos. Con lo cual, es bárbaro que exista una democracia. Yo creo que existe realmente. Yo creo que la percepción, Juan, la percepción es de que Israel ha dejado de creer en la capacidad de Estados Unidos para defender sus intereses. Yo creo que Israel lo que está, y primero déjame aclararte que hay un consenso absoluto entre los líderes políticos de Israel de la necesidad de tener el programa nuclear de Irán. Es absoluto, nadie lo critica. Y aquí en Estados Unidos yo creo que nadie lo duda. Y en Estados Unidos también. La diferencia es la forma. Y sin embargo, lo que quiero decir es: en Israel lo que se entiende es que se están jugando el futuro del país. Claro, y no confía en quienes están representando los intereses de Israel. Entienden que el pacto que se quiere firmar no va a garantizar el objetivo. El objetivo no es firmar un acuerdo con Irán, Roberto. El objetivo es evitar un Irán nuclear. Pero, no nos equivoquemos. Pero tenemos senadores judíos que han estado toda la vida al lado de Israel, ya no solamente Obama, que están diciendo esto es lo mejor que se puede conseguir para la seguridad de Israel. Dicho esto, quisiera abordar un tema porque me parece que es muy importante. Si Netanyahu cree esto, así es cierto. Si está convencido de que esto es así y se firma el acuerdo, Juan, Israel tiene que ir a la guerra. O Netanyahu pierde todo su capital. Si esto es verdad, si lo que está diciendo Netanyahu es verdad, si este acuerdo se llega a firmar, que hay muchas posibilidades que no se firme. Yo soy de los que creo que existen grandes posibilidades de que no se firme ningún acuerdo. Y vaya, estoy equivocado. Pero si se firme lo que está diciendo Netanyahu es verdad, Netanyahu tiene que estar llamando mañana por la mañana a Arabia Saudita, tiene que estar llamando a los Emiratos Árabes Unidos y decirle: voy a la guerra en contra de Irán. No le queda alternativa, porque si no, el que está poniendo en riesgo la existencia de Israel es el propio Netanyahu, ya no es Estados Unidos. Lo que habría que ver, Roberto, es el efecto del discurso de ayer. Si este efecto llega, y el presidente Obama hoy ha sido muy interesante lo que ha dicho, ¿cuál es la alternativa? Con lo cual, quizás él tampoco esté convencido que este es el mejor acuerdo para firmar, porque te está cuestionando cuál es la alternativa. Hay lugar en la negociación. Lo importante aquí es que hoy la comunidad internacional está encolumnada a presionar a Irán. Si se firma un acuerdo que desarticule las sanciones y que Irán llegue a tener el acceso de vuelta a la economía, no lo desarticula. Nunca más no desarticula las sanciones. ¿Por qué dices eso? No, es gradualmente. Es gradualmente. Vamos a ver lo que tú haces y va gradualmente. No, de un cantazo. Irán quiere Daniel,
Daniel, dime quién es tu fuente de información porque no es correcto lo que está diciendo. La mía es la verdad. La mía es la verdad. Panamá que para mediar. Irán lo está pidiendo. Claro, pero Panamá que para mediar. Irán lo está pidiendo, todavía no se lo ha concedido porque este acuerdo todavía ni siquiera se ha firmado. No sabemos qué es lo que va a tener el acuerdo. Y lo que yo estoy diciendo, ojalá que al final el acuerdo esté, o sea, sea lo suficientemente bueno como para que Netanyahu y los líderes israelíes lo acepten. Y el mundo árabe. Y el mundo, pero vamos a olvidar el mundo árabe, porque los únicos que tienen capacidad para atacar a Irán son los israelitas. Mira, hay una movida brillante. Vamos a hablar ahora, déjame separarme de mi crítica de Netanyahu, que está bien clara, categórica. Es una movida brillante de parte de Netanyahu. Mira, él sabe que tiene a los árabes en el bolsillo, porque los árabes le tienen terror a Irán. Y los árabes les gustaría que Israel lleve la guerra proxy contra Irán, porque son los únicos que tienen el valor, los pantalones y los armamentos para el no tiene la tecnología, obviamente. Claro, pero los saudíes quieren que Israel sea la muralla que antes era Saddam Hussein, y ahora es Israel para ellos. Vamos a hablar de la creo que quieren guerra. El próximo paso. Eso es lo que yo le tengo miedo, el próximo paso. Lo positivo que veo de esto es, por un lado, un entendimiento totalmente compartido en Estados Unidos, en el mundo árabe e Israel, de que un Irán nuclear es inaceptable. Y el segundo paso es, pensemos en un nuevo mapa del Medio Oriente. Si es controlada la situación de Irán nuclear, aquí estamos hablando que por primera vez puede haber una cooperación seria entre el mundo árabe e Israel para responder. ¡Pero que la hay! Para responder a los problemas reales, a los problemas cotidianos del Medio Oriente. Si los estados árabes deciden sentarse con Israel a negociar una paz regional, las implicaciones serían de que un Irán nuclear llevó a las dos partes a solucionar otro tipo de conflicto, lo cual sería realmente maravilloso y un mensaje que quizás... Déjame hablar un poco. En 2008, en Anápolis, el rey Abdullah, que acaba de morir, le dijo a Israel: si tú reconoces al Estado palestino y le devuelves a Ribera Occidental, los 22 países legales te van a reconocer. Daniel, ¿dónde está la movida, la respuesta de Netanyahu? Tú sabes muy bien que a los países árabes nunca les importó el conflicto palestino. Y claro, igual que a Mahmoud Abbas no le interesan los asentamientos en la Ribera Occidental. Siempre utilizaron el conflicto palestino para atacar a Israel, igual que a Hamas no le interesa el conflicto palestino, porque es una organización parte de la hermandad musulmana que no cree en el tema nacional, simplemente una cuestión religiosa. Entonces lo que yo digo es, a partir de Irán, que el mundo árabe entienda que la solución al Medio Oriente pasa por aceptar que Israel existe, va a seguir existiendo y que les conviene a ellos que exista un Israel fuerte. Totalmente de acuerdo. Fíjate lo que pasó con Jordania. Pero mira, Israel está, pero Juan, admite, Israel está en una posición privilegiada. Tiene a los árabes de su lado, tiene a los Estados Unidos de su árabes, Irán está políticamente aislado. Este acuerdo lo que va a hacer es neutralizar esa capacidad de Irán. Este acuerdo como hoy no sirve, lo dijo Netanyahu. Fíjate otro ejemplo. Netanyahu yo no le creo. ¿Quién no le creo? Vamos, yo no le creo a Netanyahu. Pero nadie dijo que Jordania y Israel firmaron la semana pasada un acuerdo. Escucha esto, Daniel, que te va a interesar. Firmaron Jordania e Israel un acuerdo la semana pasada para la potabilización de agua. Utilizando tecnología israelí, Jordania va a recibir agua, que es uno de los bienes más preciados en el Medio Oriente. Imagínate si multiplicamos eso con los países del Golfo, con Arabia Saudita. Le hemos hablado, Juan, que el futuro de la región es una confederación donde Israel ponga el know-how y el mundo árabe ponga el dinero. Y eso está, tú sabes que está básicamente... Todos están hablando de eso, la cuestión es cómo poderlo llevar a cabo, sobre todo en momentos tan difíciles. Yo te digo algo, ojalá que haya un buen acuerdo, no un mal acuerdo. Y el presidente lo ha dicho y yo quiero repetirlo. O sea, si no hay un buen acuerdo, es preferible que no haya acuerdos. Totalmente, completamente de acuerdo. Pero ojalá que ese buen acuerdo que se llegue, sea respaldado por los líderes políticos israelíes, sobre todo Netanyahu. Porque después que se ha hecho todas estas cosas, si Netanyahu denuncia este acuerdo, que todavía no sabemos cuál es, después que se firme, a Israel no le queda otra alternativa que ir a la guerra. Y una guerra en el Medio Oriente, como está en estos momentos, sería extraordinariamente peligrosa. O es el fin de la carrera política de Netanyahu. Yo creo que es apocalíptico. Yo no soy apocalíptico, pero ahí sí traería profecía y traería todo, porque eso es muy serio. Roberto, creo firmemente que la administración de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, sabe muy bien lo que se está jugando y que si van a llegar a un acuerdo, va a ser un acuerdo que respete y que responda a los intereses del Estado. Ojalá. Y que Netanyahu tenga el valor político, si es un buen acuerdo, de salir a decir, me equivoqué. Pero él ya dijo que no es un buen acuerdo sin ver el acuerdo. Ahí es el problema que yo tengo con Netanyahu. Ya juzgó el acuerdo sin haber acuerdo. Y que tenga el valor, porque eso ya no es, ahí sí entramos en la cuestión existencial de Israel, y ahí sí todos somos judíos. Todos somos judíos. Regresamos.
que se nos une aquí ahora en Prohibido Callarse, tal y como habíamos anunciado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, el director del Inter-American Institute for Democracy, es abogado, politólogo. Doctor, qué gusto tenerlo acá en el programa, un verdadero placer, un honor. Encantado, el honor es mío, un saludo a toda su audiencia tan importante. Gracias. Doctor, empecemos por un tema, tengo que decir que el doctor además es columnista del diario Las Américas, lo seguimos ahí, y para nosotros es un placer darle la bienvenida, ¿no? Hablábamos en el intermedio, antes de empezar el segmento, de un artículo que va a escribir que es precisamente sobre el liderazgo político en América Latina, cara a lo que va a suceder en abril, el 10 y 11 de abril, que es la Cumbre de las Américas, y le pedía que abundara sobre este tema, y repito, sobre el cual él va a escribir el viernes, así que es un adelanto del artículo que va a hacer. Adelante. Bueno, el tema es el siguiente, en los últimos 15 años se ha producido un fenómeno excepcional en la política latinoamericana. La dictadura castrista, de pasar de ser una dictadura arrinconada y en estado de extinción, ha pasado a ejercer el liderazgo político de América Latina. ¿Por qué? Porque encontró un socio extraordinario, Hugo Chávez, que le dio toda la plata del mundo, la que nunca tuvo la dictadura castrista, que con lo que yo llamo su tecnología, su know-how, su saber hacer política, se expandieron por América Latina y crearon lo que hoy día se llama el socialismo del siglo XXI, que controla directamente países que ya no son democráticos y que son la Cuba dictatorial, la Venezuela de Chávez Maduro, el Ecuador de Correa, la Bolivia de Evo Morales y la Nicaragua de Ortega. Se han expandido a la Argentina, que no han logrado controlar, que está recuperando su democracia por un eficiente trabajo del Poder Judicial. Han fracasado en algunos países de Centroamérica o en América del Sur como el Perú, pero hoy día la dictadura castrista ejerce desde La Habana el liderazgo indiscutible de la política en América Latina. ¿No cree usted que esto antecede a Chávez precisamente cuando en Brasil específicamente se reúne un grupo de partidos de izquierda, entre ellos los sandinistas, el gobierno cubano, sectores de izquierda de Bolivia, de Perú, y crean un proyecto continental que ha sido bastante, o sea, ha sido yo creo que el mapa de ruta que ha seguido la izquierda latinoamericana? El foro de Sao Paulo era un foro testimonial para que no agonicen las izquierdas en la década de los 90, después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Es el escenario en el cual se reunían por iniciativa castrista con el propósito de que ya no podían controlar territorios ni partidos importantes, iban a controlar sectores, entonces se dedican a la ecología, al indigenismo, al feminismo, a una serie de esas cosas, pero el momento crucial es cuando aparece Chávez con el dinero y se junta el hambre y la gana de comer. Chávez no tenía proyecto, estaba listo para caer en Venezuela en cualquier momento, nadie le daba una vida útil de gobierno más allá de un periodo, y se junta con Castro y Castro le da a Chávez todo lo que no tenía, le da proyecto político, le da seguridad interna, le da proyección internacional, y Chávez le da a Cuba lo único que necesitaba, dinero. Y de ahí nace esto que 15 años más tarde, aunque es un proyecto en decadencia, que tuvo su momento más espectacular hace unos 3 o 4 años, con la muerte de Chávez se transfiere todo el activo de esto a las manos de los Castro. Y la dictadura castrista va a consolidar este año en la Cumbre de las Américas de Panamá su liderazgo indiscutible de la política latinoamericana, porque esa es una cumbre prácticamente sin agenda, donde todo el mundo está esperando ver la foto del presidente de los Estados Unidos con el dictador Castro, que ya no es dictador, se hace llamar presidente y así lo acepta la comunidad internacional, y que simplemente ahí va a mostrar el poder político que tiene liderando una organización, la OEA, a la que no quiere además regresar. Que dígame de aquí a 5 años, ¿dónde vamos a estar? Porque una de las cosas que es evidente, por lo menos en el caso cubano, es que la biología, pues nada, hay que tomarla en consideración. Raúl Castro tiene 84 años y la mayor parte de la gente que están alrededor de él tienen la misma edad o más edad que él todavía. O sea que es un proyecto cortoplacista, por lo menos la percepción que yo tengo, y por lo menos en el caso cubano no se evidencia un liderazgo capaz de continuar este proyecto a largo plazo. Mire, hay una cosa que es muy contradictoria en la política y en la naturaleza humana. Generalmente el momento de mayor éxito es el momento que marca el derrumbe y la decadencia. Exacto. Y eso es lo que está pasando. Al terminar esta década no habrá castrismo, los países dictatoriales de América Latina habrán recuperado su democracia. O sea que el escenario es positivo. Y el escenario, la frase sería: estamos mal porque hay cosas horribles que ver, pero vamos bien, porque los principios, la libertad, los derechos humanos, la democracia, la libertad de prensa, el respeto a la propiedad privada, van a terminar indefectiblemente por imponerse.
Le doy otro ejemplo. La gente emite una serie de opiniones sobre lo que en Estados Unidos se llama la normalización de relaciones con Cuba, con la dictadura. Y yo sobre eso no quiero emitir juicio de valor. Pero después de qué ha sucedido, la dictadura cubana solo puede perder. Porque si cumple una normalización, tiene que abrirse a la libertad. Si no la cumple, tiene que romper. Y con el cartel que se está organizando en torno a la Cumbre de las Américas, estamos viendo un momento grandísimo de éxito, pero estamos viviendo también la decadencia de ese proceso dictatorial y tan vergonzoso para la América Latina. Doctor, tengo que aprovechar que usted esté aquí para hablar de Brasil también. No se puede hablar de América Latina sin hablar del gran gigante brasileño. Y en estos momentos hay una crisis, hablamos de lo que está pasando en Argentina, pero hay una crisis producto del escándalo de Petrobras que amenaza precisamente pues a la presidenta Rousseff. ¿Va a tener esto consecuencias o esto va a terminar en más de lo mismo? Hay que decirlo con todas sus letras. La crisis de Petrobras es una crisis de corrupción. Total. Y es una crisis de corrupción que toca los niveles más importantes del gobierno de la presidenta Rousseff. Se ha hecho una cirugía y mucha gente de muy alto nivel ha sido ya entregada a la justicia. La gran pregunta aquí es si esa crisis, si ese escándalo de corrupción toca o no toca a la presidenta. Si toca a la presidenta, cosa que la oposición vislumbra y que muchos medios de comunicación en el Brasil han mostrado que puede suceder, podemos estar ante una situación de crisis en la cual inclusive el cumplimiento del mandato presidencial recientemente iniciado por la presidenta Rousseff pueda verse de alguna manera afectado. ¿En la Argentina? ¿En la Argentina, a finales de año, la presidenta debe entregar poder a finales de año? Está en un proceso de recuperación de la democracia. ¿Usted cree que está en un proceso? Muchos argentinos me dicen, estamos en el peor momento y, o sea, según su visión, precisamente el peor momento es cuando se empiezan a mejorar las cosas. Es como la salud, cuando usted tiene la peor fiebre, cuando usted tiene los peores dolores, es cuando esto empieza a redimir. Lo que ha pasado en la Argentina de los Kirchner es que el grupo Kirchner, estrictamente vinculado y digitado por el castrismo y por el chavismo, ha sido frenado por la defensa de la libertad de prensa ejecutada por el Clarín y por la independencia del Poder Judicial que ha hecho posible esa defensa. Si no controlan todos los poderes del Estado, como sucede en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, entonces se ha abierto la ventana para que la presidenta, aún reteniendo parte del poder, pierda el gobierno. Y el kirchnerismo no va a ser reelegido. ¿Usted cree que pierde el control del partido? O sea, ¿la oposición gana ahora a finales de año? Va a haber un presidente en este año en la Argentina que no ha de estar alineado al kirchnerismo y va a venir un largo proceso de cambio que no es ni sencillo ni rápido, pero que mantiene la vigencia de las condiciones elementales de democracia en la Argentina que no existen en los otros países que le he mencionado. Una de las cosas que se ha hablado en este programa en más de una ocasión, lo dijo precisamente un ex funcionario de la DEA que estaba... trabajó en Venezuela durante mucho tiempo, que él creía que atrás de todas estas manifestaciones que se estaban haciendo del cartel de los soles en Venezuela, estaban trabajando la inteligencia americana con la inteligencia cubana juntos, para precisamente desmontar a Cabello. ¿Ve usted coincidencias en ese sentido? Esa es una aseveración muy profunda sobre la que hay que tener información que yo no tengo, pero lo que sí le puedo decir, la característica de los gobiernos dictatoriales no democráticos, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, es la concentración del poder. Cuando se concentra el poder, desaparecen los medios de control, lo que en inglés es el accountability, y entonces prolifera la corrupción. La corrupción es en consecuencia un elemento esencial de las dictaduras, y la corrupción en países como esos empieza o termina en el narcotráfico. Mire Bolivia con la coca, el cocalero, mire usted la manera como se ha incrementado el tráfico de droga a través de Venezuela y de la Argentina, mire usted la sombra de dudas que hay y de denuncias sobre los mandos militares y políticos de Venezuela vinculados al narcotráfico. Tengo que pasar precisamente a su país de origen, Bolivia. Usted está aquí en Miami no porque quiera, sino tuvo que salir exilado. ¿Hay esperanza, la misma esperanza que hay esperanza para los brasileños, para los venezolanos, para los cubanos, para los argentinos? ¿Hay la misma esperanza para los ecuatorianos, para los bolivianos, específicamente para los bolivianos? Esta es una cadena. El dueño de la cadena es la dictadura castrista. En la medida en que se suelte un eslabón, sea Venezuela, sea Ecuador, el resto se va a liberar. Pero quiero decirle para tranquilidad de los bolivianos y de todos los países que hoy día están en una situación no democrática, esta es una situación antinatura que tiene fundamentos de barro, que se están remojando y se van a caer. Fundamentos de barro
principio en cuanto a la libertad de los individuos y de los ciudadanos que siempre van a reclamar por su libertad y sus derechos humanos. En cuanto a la economía, terminado el boom de las materias primas, de los commodities, de los minerales, del petróleo, estas son economías que están temblando. Bolivia no ha podido ejecutar el 21% de su presupuesto en lo que va del año, el Ecuador está en lo mismo. ¿Ha visto usted a Maduro cosetear por el mundo buscando unos dólares y terminar vendiendo la Citgo, que era la joya de la corona? Tienen problemas económicos porque además de eso se han gastado todo lo que podían y están altamente endeudados. Van indefectiblemente a una crisis económica. Si Evo Morales se mantiene en el poder en Bolivia, lo que está pasando hoy día en Venezuela está a unos meses, a un año y poco de que suceda en Bolivia. Y el otro tema en Bolivia también que es común a todos estos gobiernos, la corrupción vinculada al narcotráfico. El narcotráfico en Bolivia ha crecido de un punto en que el año 2003 habían 3.000 hectáreas de coca ilegal que controlaba Evo Morales con sus sindicatos cocaleros. Hoy día ese cultivo supera las 40.000 hectáreas. Y eso es droga que está saliendo vía Argentina, vía Brasil y vía Venezuela al resto del mundo. Doctor, quisiera que escuchara esta declaración del presidente de los Estados Unidos en el tema cubano. Ya usted, aunque no emitía un juicio de valor, de todas maneras, si emite, quisiera que emitiera pues una evaluación profesional. Acepta. Mi esperanza es que vamos a ser capaces de abrir una embajada y que algunas de las bases iniciales se han establecido. Tenga en cuenta que nuestra expectativa nunca ha sido que íbamos a lograr la plena normalización de inmediato. Hay mucho trabajo por hacer, pero vamos en un camino en el cual podemos restablecer nuestras relaciones de una manera en que en última instancia le exija más cambios a Cuba, y ya estamos viéndolos. Y de hecho, desde nuestro anuncio, el gobierno cubano ha comenzado a discutir las formas en que va a reorganizar su economía para adaptarse a una posible inversión extranjera. Eso ya está obligando a una serie de cambios que prometen abrir más oportunidades para los empresarios, más transparencia en términos de lo que está sucediendo en su economía, y que siempre ha sido la premisa de esta política. Después de 50 años de una política que no funcionó, tenemos que probar algo nuevo que fomente y en última instancia obligue al gobierno cubano a participar de una economía moderna que creará más espacio para la libertad del pueblo cubano. Y tuve en el programa no hace mucho al doctor Frank Mora, estoy seguro que usted lo conoce, ex subsecretario de Defensa del gobierno de los Estados Unidos. Me decía, todavía no es una política de Estado todo esto que estamos haciendo. O sea, estaba hablando él del Triángulo del Norte, la política Biden estaba ahí hace solamente unas horas. Lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Cuba. Pero él dice, hay un diseño integral que lo compartimos diferentes órganos del gobierno de los Estados Unidos y el propósito es que se convierta en una política de Estado. Desde su punto de vista como director de este instituto que se preocupa precisamente de estos temas, ¿empieza a tener coherencia la política de Estados Unidos hacia América Latina, incluyendo Cuba? Es muy prematuro. Yo no creo que haya una política. La política que los Estados Unidos han mostrado en los últimos años es una política de repliegue. Ahora, en el tema yo quisiera dar dos conceptos. Primero, Marx dijo que la infraestructura económica determina la superestructura política y social. Una idea. Y la otra idea, Estados Unidos es la democracia más importante del mundo y el primer país del mundo fundado en sus principios y valores. La economía americana se ha construido en base a la libertad, se ha construido en base al respeto a los derechos humanos, se ha construido en base a la división e independencia de los poderes públicos, se ha construido en base a la democracia que tiene como elemento esencial la previsibilidad. En este país se sabe cuándo hay elecciones, quién llega, cuándo se va, cómo funcionan las cosas. Y eso es lo que determina el crecimiento de un país. Entonces yo le dejo nomás las dos ideas para que la gente pueda pensar alrededor de lo que ha dicho el presidente. Me encanta terminar con eso porque sin lugar a dudas es lo mejor que puede exportar Estados Unidos en este momento a Norteamérica. Muchas gracias, doctor. Un verdadero honor y un placer tenerlo en el programa. El doctor Carlos Sánchez Apersaín, director del Instituto Inter-American Institute for Democracy. Regresamos en solamente unos segundos.
Ok, ya llegamos al final del programa, rapidito. Ustedes se acuerdan que hace solamente unos días el doctor Jorge Rodríguez habló de un caso médico bien dramático. Algunas personas me están pidiendo el nombre del paciente porque necesitan el nombre para poder ayudar. En nuestra página web está, es Idaleidis Lujardo, pero de todas maneras en nuestra página web está. Entonces tengan todos ustedes muy buenas noches, que Dios nos acompañe a todos. María Julia, ya nos fuimos, mi vieja bella. Gracias.